asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Si no tan grave como el imperialismo económico que succiona la sangre del pueblo cubano, es también disolvente el imperialismo ideológico que le sigue. Aquel le rompe su independencia económica, este le destroza su vida moral. El uno le quita el sostén, el otro el alma. Es don Fernando Ortiz que nos ilumina desde su sabiduría. Así emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada, y a la que eres, ya tú lo sabes, bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Una mirada lo dice todo. El gobierno revolucionario le sale al paso a la conjura de las compañías extranjeras de petróleo que, orientadas por el State Department, intentan paralizar sus labores y detener así la vida entera de Cuba para hacerla vulnerable a cualquier agresión. El primer ministro Fidel Castro firma la resolución por la cual se determina, de acuerdo con una ley del año 1938, que estas compañías tienen la obligación de refinar petróleo del Estado cubano. Cuba gasta anualmente $80 millones en combustible. La fabulosa especulación interna de estas compañías hacía que obtuviesen ganancias extraordinarias que le costaban al pueblo cubano $40 millones. Para ahorrar esas divisas, el gobierno revolucionario determinó comprar el petróleo por su precio real y entregarlo a las refinerías para que éstas solo ganasen por el proceso industrial y proteger así la economía nacional. Al negarse a refinar el petróleo del Estado cubano, son intervenidas. Los obreros dan su respuesta a la zancadilla. Miembros de las milicias populares guardan celosamente las refinerías y sus dependencias. Pronto comienzan a entrar en proceso más de 25.000 barriles que traen las dos primeras chalanas enviadas por el Instituto Cubano del Petróleo, y queda así conjurado el sabotaje a la vida de la nación que pretendían los monopolios norteamericanos. Cuba proclama una vez más, con el apoyo de su pueblo, que es una nación enteramente soberana y que ninguna amenaza habrá de doblegar su firme decisión de luchar hasta vencer. Curiosidades que tiene este noticiero ICAIC latinoamericano que veíamos, que es del 4 de julio de 1960, lo dirige Alfredo Guevara y lo narra Julio Batista, una voz clásica de nuestra radio. Es el noticiero ICAIC latinoamericano número 5, así estamos ya entrando al futuro inmediato. Bienvenido, Joel. Un placer. Aquí está, porque se desinfla. Tú sabes que la EXO fue la primera ahora en poner reclamaciones al amparo de esta arremetida de la ley Hepburn. Y la verdad, que acabamos de ver, porque ninguna de estas cosas la dicen los medios que han replicado esa noticia, se lanzaron sin investigar, sin dar elementos de profundidad que están aquí recogidas, que fueran parte de una conspiración contra Cuba, y además que la nacionalización de Cuba se basa no en una ley que hizo la revolución, sino en algo de 1938, como ahí se expone. Como mismo la reforma agraria se basa en la Constitución del 40. También, o sea, eran viejos derechos postergados de los cubanos. Es lo que la revolución reivindicó. Pero libro más bandas hoy. Sí, porque este libro de Guillermo Jiménez, que yo creo que es un material de consulta extraordinario,
está las empresas en Cuba, los dos en el año 1958, es muy revelador de la estructura de la economía y las propiedades en Cuba, porque está la penetración norteamericana, pero está también la estructura de la propiedad entre los cubanos. Este libro detalla los 551 cubanos con propiedades de significación en Cuba. En una población de 6 millones de personas, solo 0,1%. Mucho menos, se dice hoy el 1%, no, el 0,1%. Eran propietarios de algo de significación. Está hablando de un edificio de apartamentos, un central azucarero. ¿Nos pones algún ejemplo específico? Nada menos que la ficha de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista tiene 12 páginas en este libro. Su lista de propiedades tiene 12 páginas. Aquí vamos a leer nada más la síntesis. Propiedades en 9 centrales, un banco, 3 aerolíneas, una papelera, un contratista, un transportista por carretera, una productora de gas, 2 moteles, varias emisoras de radio, una televisora, periódico, revista, una fábrica de materiales de construcción, una naviera, un centro turístico, varios inmuebles urbanos y rurales, varias colonias, varias firmas norteamericanas y otros múltiples intereses. O sea, este era uno, pero muchas de las personas que están aquí incluso son familias entre ellos, padres, hijos, matrimonio, sí, una oligarquía. Una estructura oligárquica como pasa en otros países de América Latina, ¿no? Que tiene como, pásame el libro un segundo, Iroel, que tiene como desborde o como consecuencia o como contexto una sociedad que está ¿de qué manera? La otra cara de la moneda, mientras estas personas, porque a veces se habla, La Habana, el centro de La Habana, iluminó los lumínicos, pero bueno, en La Habana... Si miramos hacia el campo, exactamente, ¿no? Y los barrios marginales de La Habana donde venía la gente del campo y los de otras ciudades del país, porque hay que ver el Estado, lo que dio esa concentración de propiedades al resto de los cubanos que no eran propietarios, que la revolución, por ejemplo, los hizo propietarios de su vivienda, de su a tierra, través de las tierras que trabajaban, a través de la reforma urbana, de la reforma agraria. Pero está el caso, por ejemplo, de la alimentación. Hay una encuesta muchas veces citada de la Asociación Católica Universitaria en los años 56 y 57, lo que dice esa encuesta, por ejemplo, de la alimentación de los trabajadores del campo en Cuba. No estamos hablando de una minoría, estamos hablando de que en el campo vivía el 34% de los cubanos, según esa encuesta. Ahí las personas revelan que el 99% nunca come huevo. El tipo de vivienda, por ejemplo, que está aquí, las tipologías constructivas de la vivienda, es de lo más interesante, cuando menos del 20% no son de guano y de piso de tierra, o el 89% se alumbra con luz brillante. Y la inmensa mayoría no solo inodoro, no tiene letrina. Así, los datos son realmente, por no hablar, porque siempre se habla de la revolución conquistó la salud, conquistó la educación, pero conquistó la nutrición, de calidad conquistó la sanidad de los cubanos. Ahí el 31% de esta cuenta revela que alguna vez ha tenido paludismo, una enfermedad que no conocemos los cubanos. Hoy, así, la estatura promedio hoy es 10 centímetros inferior a la que tenemos los cubanos hoy como promedio. Estamos hablando de 1,62. Entonces, todos esos datos son el resultado de esa concentración de la propiedad en tan pocas manos. Por un lado, esta oligarquía cubana dependiente, y por otro lado, las grandes corporaciones, las grandes empresas norteamericanas a las que esta oligarquía le había entregado las tierras, las industrias del país, los bancos, todo eso que era controlado. Vamos a estar usando en el programa imágenes de ese momento histórico del año 60 y ahora, porque a veces también se presenta esto como un capricho de la dirección de la revolución, de Fidel, y ese momento cómo es recibido por el pueblo, con qué júbilo, cómo las personas celebraron esos días, recuperar lo que era de ellos y la revolución le devolvió. Vamos a verlo. Gracias, Iroel. Gracias. La
gobierno de los Estados Unidos agrede a Cuba económicamente. Ante esa criminal actitud, el pueblo brinda su inquebrantable respuesta. La ciudad de Artemisa es escenario de una concentración convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, donde se reúnen miles de campesinos y obreros que levantan consignas de respaldo al gobierno revolucionario. El líder azucarero Conrado Becker hace uso de la palabra. El primer ministro Fidel Castro condena enérgicamente la estúpida venganza imperialista contra la revolución cubana y anuncia las medidas que habrán de tomarse para contrarrestarla. Libra a libra que nos quiten en la cuota será central a central e inversión por inversión que irán perdiendo. En el Palacio de los Trabajadores se celebra la clausura del Congreso Metalúrgico bajo una atmósfera cargada de indignación y repudio ante las medidas agresoras del gobierno norteamericano. Hacen uso de la palabra el secretario general de la Federación Metalúrgica, Agapito Figueroa, el secretario organizador de la CTC, Jesús Soto, el ministro del Trabajo, comandante Augusto Martínez Sánchez, y el primer ministro Fidel Castro, que pronuncia un brillante discurso donde expresa: las dificultades de Estados Unidos con Cuba no son porque Cuba ha querido gobernar a los Estados Unidos, sino porque los Estados Unidos han querido gobernar a Cuba. Como magno resumen de una semana plena de históricos acontecimientos, el pueblo se reúne frente al Palacio Presidencial en la más trascendental de las concentraciones allí celebradas para mostrar su respaldo al gobierno revolucionario y denunciar ante el mundo las agresiones del imperialismo norteamericano. Más de 1 millón de cubanos levantan cientos de consignas que están firmemente dispuestos a cumplir. El gobierno revolucionario interviene el circuito CMQ, abandonado por los hermanos Mestre, desde hace tiempo partícipes de la conjura internacional contra Cuba. Se contratan los servicios de prensa latina que sus antiguos dueños, servidores del imperialismo y la mentira, se habían negado a utilizar acatando órdenes de la AP y la UPI. A la zona del vedado es limitado en sus actividades el embajador de los Estados Unidos, Philip Bonsall, como respuesta del gobierno revolucionario al injusto y arbitrario confinamiento decretado por el gobierno norteamericano contra la delegación cubana que asiste a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El primer ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro, y el ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dorticós firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. El pueblo celebra la nacionalización de los monopolios imperialistas y se organiza espontáneamente una semana de júbilo popular.
Con extraordinario regocijo son velados los ataúdes que, según expresión popular, contienen la mala idea de esas diabólicas compañías explotadoras. En varios lugares de La Habana se efectúan los alegres velorios. En medio de rítmicas congas, los ataúdes son llevados hasta el malecón y echados al mar con rumbo norte. A las companies hay que decirles, se llamaban. El pueblo corea canciones de contenido revolucionario dedicadas a la libertad e igualdad que hoy disfruta Cuba. Allá va eso, dice el pueblo, cada vez que un ataúd se interna entre las aguas. En distintos lugares de La Habana se improvisan mítines relámpago, donde el pueblo expresa su respaldo a la revolución cubana en medio de desbordante y continua alegría. Hacen uso de la palabra dirigentes sindicales para formular la invitación a congregarse la noche siguiente frente al Capitolio Nacional y hacer allí, junto al gobierno revolucionario, un solemne juramento patriótico. La semana culmina con la enorme concentración frente al edificio que antes fuera refugio de privilegios y malsanos intereses. Como en trascendental asamblea se reúnen miles de cubanos con el gobierno revolucionario. El ministro del Trabajo, comandante Martínez Sánchez, y el dirigente de la CTC, Jesús Soto, hacen uso de la palabra. Al leerse el texto del patriótico juramento, el pueblo responde con voz unánime: juramos. Las palabras del ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dorticós, horas antes del inicio de la conferencia de cancilleres en Costa Rica, son expresivas de la posición de Cuba. Doloroso es que en la conferencia de cancilleres no hablen los pueblos de América Latina, pero bueno es que se advierta que por todos los pueblos de América Latina hablará la delegación de Cuba. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Bueno, este espectáculo se llama El Bueno, el Malo y el Cubano, y el título se lo da la canción que vamos a hacer ahora a continuación, que se llama Los Buenos y los Malos. A mí me tocó vivir, por suerte o por desgracia, una época donde había muchas ideologías. Unos eran capitalistas, otros eran socialistas, otros eran comunistas, otros eran imperialistas. Ahora no, el mundo se ha simplificado, sobre todo desde que Bush está en el poder. Son o buenos o malos. Bush simplificó el mundo para entenderlo, ¿no? O sea, que un hombre limitado, ¿no? Hay que ponerle la cosa facilita. Coño, chicos, ojalá que gane el otro.
Bueno, esta canción es una canción sumándome yo a la campaña de simplificación de Bush, y se llama justamente así, Los buenos y los malos. Antes de ser malo, Osama era bueno. Los americanos le daban dinero. Era un terrorista, pero de la CIA. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Antes de ser malo, Saddam era bueno. Cuando fumigaba a los guerrilleros, los americanos se hacían los bobos mientras no metieran la mano dentro de su petróleo, mientras no metieran la mano dentro de su petróleo. Después fueron malos, se hicieron peores, perversos, malvados, malditos traidores, desobedecieron y los atacaron a los pobres buenos que tanta cosa les enseñaron, a los pobres buenos que tanta cosa les enseñaron. Los buenos hicieron un largo listado donde establecieron quiénes eran malos, quiénes eran buenos, quiénes regulares, para no equivocarse cuando rompieran hostilidades, para no equivocarse cuando rompieran hostilidades. Primero se aliaron con otros vaqueros, después bombardearon a los pendencieros, de paso se echaron miles de inocentes dentro de su casa donde vivían por imprudentes, dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Después se instalaron y fueron tan buenos que reconstruyeron lo que destrozaron, y los que pagaron las reconstrucciones fueron los países que bombardearon con sus aviones, fueron los países que bombardearon con sus aviones. El mundo asustado cerraba la boca, si aún no eres malo, ahorita te toca. Lo bueno, compadre, no tienen amigos, y mejor me callo porque después la cogen conmigo, y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Veíamos a Virulo con el bueno, el malo y el cubano, que está hecho en el momento en el que Bush era presidente. De ese conflicto nos habla, aunque perfectamente se aplica a los días de hoy. Antes veíamos las cajas de muertos donde se transportaba esa caída de las empresas que habían sido nacionalizadas, y en esa misma clave de humor creo que está mi amigo Omar Baliño para ilustrarnos las pupilas. Bienvenido, Omar. Con otro clásico del cine cubano, muy conocido, Las 12 sillas, pero también viene perfecto a este programa y en medio del contexto en que hacemos este programa con las reclamaciones a partir del título 3 de la Halliburton. Porque en Las 12 sillas, sabe que esta pareja de pillos persigue una silla que se ha quedado con diamantes y brillantes adentro, y la persiguen por una buena parte del territorio habanero e incluso fuera del territorio habanero. Y lo interesante es que uno de ellos
encarnado por Enrique Santiesteban, Hipólito Garrigó, hay un guiño ahí, me parece, a Virgilio Piñera y su Electra, un hombre que nunca ha trabajado y siempre se señala constantemente en la película, va a tener que hacer muchas cosas que nunca ha hecho y va a tener que ver muchas cosas que nunca ha visto, porque vivía en esa burguesía y burbuja del poder y de la riqueza, tras este tesoro escondido en una de las 12 sillas inglesas que ellos no saben dónde está y que van a parar a distintas partes. Esta pareja, encarnada maravillosamente magistralmente por Enrique Santiesteban y Reinaldo Miravalles, un criado de esa casa donde Hipólito reinaba, y que van a tener una asociación falsa, por supuesto. Todo es tratar de encontrar esto, pero terminarán necesariamente enfrentados. Y en ese viaje, Tomás Gutiérrez Alea es tan brillante que los pasea por un viaje cultural a donde él nunca iría a parar, desde una ceremonia religiosa africana al circo, a caerle atrás al circo, hasta Matanza, donde quiera que puede haber una silla. Y por supuesto al continuo diálogo temeroso con el ejército rebelde en el poder, custodiando distintos lugares, para terminar en que hace rato esos brillantes han aparecido, ellos no lo saben, y han sido invertidos en alguna obra de la revolución. Y a lo mejor a esta altura, fíjate tú, Karen, si esos brillantes los dejó alguna persona real en una silla inglesa o de cualquier estilo, cualquier día amanecemos con la noticia de que hay alguien reclamando por ahí lo una que dejó. silla. Una silla. Cuando no 12. Una silla dentro de 12 donde dejó algo escondido. Gracias, Omar. Vámonos entonces con esta magistral pieza, ya lo decía él, de Tomás Gutiérrez Alea. Oiga, mire lo que hace. Perdone, señor, yo estoy regando la planta. Bueno, pero podría poner más cuidado, ¿no? Bueno, yo soy un obrero y estoy trabajando. Usted lo que es un irresponsable. Yo nada, yo soy un obrero y estoy a mi derecho. Usted lo que es un idiota. Idiota ser usted, ¿qué chaval? ¿Usted? ¿Cómo? ¿Ese señor Hipólito? Venga para acá. ¿Qué hace este hombre aquí? Señor Hipólito, ¿qué usted hace aquí? Yo. ¿Y tú qué haces aquí, Bueno, yo sigo trabajando aquí, pero usted... Yo lo hacía usted en Miami. Miami. ¿Yo qué tengo que hacer en Miami? Bueno, ustedes se van. Bueno, pero yo no tengo por qué irme. Yo estaba en Camagüey con mi suegra. Ah, la señora. ¿Cómo está? Bien, bien. Murió hace 2 días. Ah, ¿le acompaña el sentimiento? Gracias. ¿Y qué viene a hacer aquí? ¿Viene a buscar algo? No, una vuelta. Estaba paseando, ¿sabes? Ah, ¿no? Ven acá. ¿Qué han hecho con la casa? Un asilo. Un asilo, mi casa. Se la han llenado de viejas, señor Hipólito. Así estará de cambiada. No, si supiera, no han echado todavía abajo ninguna pared, ¿eh? ¿Quiere entrar? Sí, me gustaría, sí. Bueno, pero hay mucha gente, ¿verdad? No, era por ver la casa. Ah, bueno, no, venga. ¿Y esto qué es? El Instituto Cubano de Protección a la Vejez. No, es para la vieja. Venga. Señorita, ¿la sangre azul también sirve? Bueno, de esa gente no viene por aquí. Bueno, a lo mejor, quién sabe, ¿no?
Que se desmaye, señor. Compañero, por favor, ayúdeme. Un poco de agua, por favor. Dio sangre y se siente mal. Este tema que hoy nos convoca, pues por supuesto que hay muchas encrucijadas para descifrar. Bienvenido, Fabián. Como siempre, un privilegio y un gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Fabián, hemos visto hasta este punto del programa toda la guerra económica desatada por las empresas norteamericanas para socavar la economía cubana, que después daría paso a las intervenciones, obviamente, del gobierno revolucionario. Pero hay otros ingredientes en ese contexto complejísimo y que tienen que ver con el espionaje, con la mano negra que mueve la cuna siempre detrás de esto. Va un poco parafraseando la película. Mira, el año 60 es un año muy complicado, muy complejo, lleno de acontecimientos. Bueno, fue el año en que el presidente de Estados Unidos oficializó la agresión a Cuba. Y ahí se van a dar dos eventos de espionaje muy importantes. El evento de espiar a recién llegada embajada soviética. Ellos recibieron noticias, la CIA, estaba en la embajada norteamericana, que la embajada soviética iba a erradicar en el hotel, el edificio Rosita de Ornedo, que era propiedad de Alfredo Izaguirre de la Riva. Ellos eran los descendientes de los Ornedo, que eran dueños de esos edificios, del Rosita Ornedo, del teatro, hoy Carlos Marx, aquí hay una serie de propiedades. Y entonces ellos alambraron el último piso, el penthouse del Rosita Ornedo, pensando que ahí iba a radicar la embajada soviética. Pusieron un sistema muy adaptado para la época, porque eran una serie de micrófonos que se accionaban con el chucho de la luz, encendían con el chucho de la luz. ¿Qué es lo primero que uno hace al llegar a una habitación? Claro, y sobre todo de esa naturaleza. Y además transmitía por aire, por radio la señal a un receptor que iba a estar, me imagino yo, que cerca de ahí, en algún punto que ya yo había seleccionado. Eso fracasó porque al final la embajada soviética no. Ellos pusieron los micrófonos, pero la embajada soviética nunca fue a ese sitio. Nunca fue allí. Y el otro fue el caso de la Xinhua, que sí fue un caso escandaloso, porque ahí sí se detuvo a todo el mundo. Xinhua, la agencia china de noticias. China. Ellos estaban preparando y alquilaron el piso superior a donde radicaba la agencia Xinhua y trajeron 3 técnicos norteamericanos. Ese apartamento fue alquilado por un agente de la CIA, Mario Nordio, y era atendido también por una secretaria de la embajada norteamericana que se llamaba Marjorie Lennox. Y entre los 5 empezaron a perforar el piso para instalar los micrófonos y poder espiar todo lo que sucedía en la agencia china, que lo que hacía era transmitir noticias de Cuba. Es decir, ahí no había. Me imagino yo que ellos sospechaban que eso era un gran centro de inteligencia, no sé qué sospechaban. El hecho cierto es que la seguridad tenía información de eso, de toda esa actividad, y en plena acción, pues, perforando el piso de ellos y el techo de los otros. Con las manos en la masa. Con las manos en la masa se detuvo a Mario Nordio y a los 3 técnicos que se expulsaron del país, y también a Marjorie Lennox, que era la secretaria de la... El más complicado fue Mario Nordio, porque se escondió, salió corriendo, se metió en casa de un diplomático norteamericano entonces, ¿no? Pero así terminó aquella aventura, que fueron 2 fracasos estrepitosos. Ya por esos días, 16 creo que de junio, se detienen a 2 norteamericanos en Quinto y 42, reunidos con una serie de jefes de grupos contrarrevolucionarios dándole instrucciones, una cosa descarada. Y recuerdo, uno de ellos, de nombre Friedman, era un tipo fascista, porque cuando se registra
su casa se encontró un retrato de Hitler y la suástica y un grupo de cosas, bueno, también se expulsaron del país. Y fueron episodios que van a transcurrir en aquel agitado año 60, que es el año de la nacionalización. Te recuerdo que eso se va a producir el 6 de junio de 1960, que se están produciendo acciones y reacciones. Es decir, el enemigo de Estados Unidos nos está atacando a la Revolución Cubana. Por todos los medios. Por todos los recursos disponibles y no disponibles. Y la Revolución Cubana se está defendiendo. Como dijo Che en alguna ocasión, la Revolución Cubana fue una revolución de contragolpe. De contragolpe. Muchas gracias, como siempre. Fabián. Muchas gracias a ustedes. No, que va, para nosotros es un gusto. Lo espero pronto. Gracias, Fabián. Seguimos nosotros con más de esta misma historia, gracias al noticiero ICAI Latinoamericano. El Departamento de Investigación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias descubre en un apartamento del Vedado las actividades conspirativas y de espionaje de funcionarios y agentes de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Son ocupados taladros silenciosos que funcionan a presión de aire, equipos de grabación de sonidos, equipos transmisores y receptores. Todo este instrumental había entrado en Cuba en valija diplomática de la embajada yanqui. Con cinismo inaudito, uno de los espías trata de atenuar su culpa con burdas explicaciones. Los espías habían hecho perforaciones en el piso para instalar los micrófonos y captar todo cuanto ocurriese en el apartamento del piso inferior, sede de la agencia cablegráfica Xinhua. Así utilizan los yanquis su embajada, como centro de conspiración, interferencia en los asuntos que solo competen al pueblo cubano, espionaje y violación de la soberanía de Cuba. Absurdo y sin razón sería no saber qué hacer con nuestras alegrías y apretarlas en la mano y seguir encerrados con ellas por la vida. Lo torpe y criminal sería dar la espalda a los que luchan cada día. No tenderles nuestra mano y seguir encerrados con ella por la vida. Yo solo te diré sobre las cosas de esta hora, cómo es que siente aquí la inmensa mayoría. Si somos igual que tú y tú no puedes ser feliz, ¿de qué nos valen todas nuestras alegrías? Lo absurdo y sin razón sería dar la espalda a los que luchan cada día, no ponerse de su lado ni luchar aquí contigo por la vida, por la vida, por la vida. Noel Nicola en Casa de las Américas, año 1979. Y con una canción tremenda, Por la vida juntos, que dice: lo absurdo y criminal sería darle la espalda a los que luchan cada día. Una frase que puede servir mucho en la actualidad, tiempos que nos invitan al egoísmo globalmente, ¿no? Y a olvidarnos del prójimo y de los problemas que pasan en el mundo. Así como yo me olvidé de saludarte en cámara, porque llevamos rato tallereando el programa y ya pienso que lo he visto. Fidel, bienvenido. Bueno, gracias. Seguimos. Lo injusto y criminal sería darle la espalda a los que luchan cada día. Eso es Por la vida juntos, una de las canciones que se escuchaba mucho a finales, principios de los 70. Recuerdo con un disquito de Casa de las Américas, donde empezaron a salir las canciones antes que tuviera disco ninguno, ni Silvio, ni Pablo, Noel.
Y bueno, esa grabación que ves en casa fue un video que se les hizo con varias canciones a Vicente, a Silvio y a Noel. Y bueno, Noel, que es uno de los fundadores. Ese núcleo fundacional. Estuvo en el primer concierto el 19 de febrero del 68 en la Sala Che Guevara. Lo protagonizaron ellos tres, Silvio, Pablo y Noel. Y después, bueno, subieron Vicente, Martín Rojas. Hemos hecho la historia otras veces, Eduardo Ramos. Un autor de canciones. Y un autor tremendo. Para una imaginaria, María del Carmen, Comienzo el día. Es más, te perdono. Es más, te perdono, Ámame como soy, el tema de Pasión y Prejuicio, la novela aquella, telenovela también de Los Papaloteros. Hizo un disco con poemas de César Vallejo, bueno, que musicaliza el grupo Experimentación Masa, Al fin de la batalla, Muerto el combatiente. Y bueno, Noel, uno de los imprescindibles de la nueva trova. Hace unos años se le hizo un disco homenaje. Se le hizo un disco que vamos a poner 37 canciones de Noel Nicola, cantan cantores y músicos de Cuba, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y vamos a poner en la carpeta un disco interesantísimo de homenaje a Noel. Y creo que esta canción, Por la vida juntos, marca ese espíritu latinoamericanista que ha caracterizado la Revolución Cubana. Y precisamente para la despedida vamos a dar uno de esos momentos fundacionales, cardinales, que es la llamada Segunda Declaración de La Habana, la Asamblea General del Pueblo de Cuba. Y vamos a ligarla con otra pieza que también marca ese espíritu de integración nuestroamericana, que Vuelve a sacudirse el continente, de Pablo Milanés, en una versión bastante contemporánea de un DVD que se hizo de homenaje a Enrique Pla. El drum de Cuba. El Gran Pla, y que participan jazzistas muy importantes de nuestro país. Y bueno, vamos a ver a Pablo Milanés en esa versión de ese temazo nuestro americano, en la despedida de este espíritu precisamente latinoamericanista. Así nos despedimos. Vuelve a sacudirse el continente. Hasta la semana que viene con La Pupila Asombrada. Gracias, Fidel. Son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obreros socialistas, la victoria es nuestra y lo será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. Frente a la agresión imperialista, frente a la descarada actitud de los cancilleres vendidos en Punta del Este, un pueblo soberano, orgulloso de sus libertades y de su democracia integral, da adecuada respuesta a sus enemigos. Las agresiones arteras y cobardes de un imperio cuya derrota está señalada por la historia, impulsa a los cubanos a la definitiva realización de su destino histórico como protagonistas de la primera revolución socialista de América.
convertida en instrumento de agresión por el imperialismo yanqui, recibe el repudio de un pueblo que sabe que su pelea está siendo ganada con el apoyo de todos los pueblos del mundo y no en reuniones patrocinadas por el gobierno norteamericano. Fidel Castro, heredero legítimo del pensamiento martiano, máximo héroe de la Cuba socialista, al convocar a nombre de la revolución a la Magna Asamblea General del Pueblo de Cuba, asesta un rudo golpe a los planes intervencionistas del imperialismo y ofrece a los pueblos latinoamericanos un claro ejemplo de lo que puede un pueblo en pleno ejercicio de su soberanía. Osvaldo Dorticós, presidente de la República, afirma: los que fuimos testigos de aquella presencia multitudinaria que fue la primera declaración de La Habana, no sospechábamos siquiera que hoy, frente a los acuerdos de Punta del Este y ante la convocatoria revolucionaria, pudiera reunirse una multitud como esta, que es expresión de la reafirmación patriótica y de la unidad cabal del pueblo cubano. Desde el anuncio mismo de la convocatoria a la reunión de Punta del Este, no fue solo la decisión de combate de nuestro pueblo, sino también el gran movimiento de solidaridad de América Latina, quienes propiciaron la frustración anticipada de los propósitos del gobierno imperialista de los Estados Unidos. Mientras los cancilleres tramaban en privado la traición a Cuba, el presidente Dorticós y los miembros de la delegación cubana recibían el testimonio solidario del pueblo uruguayo y de las más prestigiosas personalidades de la América Latina. ¿Cuál es la conducta del pueblo frente a todo esto, sino la que hoy prueba hasta la saciedad esta presencia física en la Plaza de la Revolución? Presencia que demuestra la voluntad del pueblo cubano de resistir hasta vencer o morir. Las fuerzas vitales de nuestro pueblo, dispuestas a la construcción pacífica del socialismo, pero cuyo grito de patria o muerte constituye el símbolo de la combativa actitud patriótica de Cuba frente al imperialismo. Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo. Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia. Recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores. La epopeya de nuestros pueblos, oprimidos ayer por el coloniaje español, apuñaleados hoy por el imperialismo norteamericano, dispuestos a conquistar su segunda independencia, es la segunda declaración de La Habana, documento que habla con la limpia voz del latinoamericanismo liberador,
frente al hipócrita panamericanismo de los cancilleres que fueron a Punta del Este como representantes de los monopolios y las oligarquías. Se somete a la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano. Vuelve a ser una esperanza, combatiendo el enemigo toda victoria se alcanza. Si pongo en una balanza el dolor y la razón, el pueblo de corazón se inclina por su futuro. El camino siempre es duro, pero triunfa su canción. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó. Unidad gritaba yo entre los americanos. Con Nicaragua empezamos, pero aquí no terminó. No tengo que decir yo cuál será el otro eslabón, pero siento que esta unión va rompiendo esa cadena y en su centro bien serena se produce una explosión. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó.
los americanos. Por Nicaragua empezamos, pero aquí no terminó. No tengo que decir yo cuál será el otro eslabón, pero siento que esta unión va rompiendo esa cadena y en su centro mi Selena se produce una explosión. A sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar.